¿Y qué tal? Buenas noches, bienvenidos todos a su podcast de Curiosos por el Universo con los ingenieros. Esta noche estaremos charlando de algunos temas inquietantes, de algunos temas de los que no se sabe muy bien la verdad y que dejan mucho que decir, mucho que especular. De hecho, de ahí han nacido varias teorías e hipótesis sobre muchas cosas. Hay muchas leyendas, hay mitología al respecto, en fin, es un tema bastante amplio y un tema incluso de estudio científico, pero que hasta el día de hoy no se han develado todos los misterios que están detrás de estas grandes civilizaciones que poblaron algún día nuestro planeta hace mucho tiempo. Sí, señores, así es. El día de hoy estaremos hablando de grandes civilizaciones antiguas, pero muy en específico estaremos hablando de sus construcciones, de todas esas pirámides y grandes construcciones que son muy sorprendentes y tal vez muy avanzadas debido al tiempo en el que se construyeron. Y bueno, esta noche estaremos compartiendo los micrófonos el ingeniero Ricardo y un servidor. Y con esto comenzamos, ingeniero, el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniero. Así como lo mencionas, vamos a estar hablando hoy de las construcciones antiguas que no hay explicación de cómo fueron creadas, que inclusive actualmente con la tecnología y todas las herramientas que ya existen, resulta difícil el poder construirlas. Así que vamos a ver cómo es posible que en las civilizaciones antiguas se hayan construido diferentes tipos de estructuras, ingeniero. Ya tú nos irás indicando con tu conocimiento también en construcciones qué tan complicado es cada una de ellas. Así que pues arrancamos. Así es, como lo mencionaba, pues parecen construcciones un poco o más bien muy sorprendentes para la época en la que se construyeron, dado que eran épocas en las que la mayor herramienta o tecnología que había pues era una lanza, ¿no? Hay pirámides, vamos a comenzar, yo pienso, con las más famosas de todo el mundo, esas famosas pirámides de Egipto, las pirámides de Giza. Son unas pirámides que al día de hoy es imposible pensar que se hubiesen construido solamente con la herramienta que había en el tiempo en que se construyeron. La forma en la que está construida, aparte de que está geométricamente perfecta, pues es imposible que se haya construido como la historia nos dice que fue construida. Me refiero más que nada a en el lapso de tiempo y hay un gran misterio aquí debido a la escasa tecnología que había, y es el gran misterio que rodea esta construcción es precisamente el cómo fue construida, el cómo fue posible que obreros sin ningún tipo de grúa, de herramienta mecánica, hayan elevado a más de 100 metros bloques de piedra que variaban en peso desde 2.5 hasta 15 toneladas, según datos. O sea, es imposible, yo creo que es imposible subir una piedra de 5 toneladas, 6, 7, 2.5 toneladas a más de 100 metros de altura. Es algo bestial. Ahora, según estudios que se han hecho, los egipcios debieron haber puesto bloque cada 2.5 minutos, o sea, cada 2 minutos y medio tenían que estar colocando un bloque. Eso es imposible, ¿sí? Si al día de hoy, con el tipo de grúas y herramienta que hay, incluso casi me atrevo a decir que será imposible estar colocando una piedra cada 2 minutos y medio. Las grúas son lentas, sí, hay una carga mucho peso, levantan una altura increíble, pero estar colocando un bloque cada 2 minutos y medio no podría hacerse, creo yo, ni con las grúas. O sea, y para que todo cuadre en lo que dice la historia, debieron haber estado poniendo un bloque de 2.5 toneladas o más
cada 2 minutos y medio. O sea, esto te habla de que debió haber una organización, un plan perfectamente, pero o sea, ¿cuántas personas tenían que estar trabajando ahí? Otro dato curioso es ese, el cómo movían las piedras. Se decía que había una especie de ¿cómo se llama? De carretitas, algo que ellos iban ahí entre muchos hombres jalando, tirando una piedra. Pero la situación es que ese tipo de piedra la traían de no muy lejos de donde son las pirámides, pero era una cierta distancia y había que atravesar todavía un río para poder llevarlas. O sea, imagínate todas las maniobras que tendrían que haberse hecho con la rapidez y precisión para poder llevar a cabo esto. Ahora, otra cosa, las piedras no se las encontraron así, tuvieron que haber sido talladas, tuvieron que haber encontrado un banco de piedra y tallar todas para que todas fueran bloquecitos así como están. Sí, en ningún lado te encuentras bloques de piedra así, o sea, ¿no? Como un ladrillo, o sea, hay que tallarlos. Y se dice que esa piedra es muy dura, es una especie de piedra, no recuerdo el nombre, pero es un tipo de piedra de los más duros que hay. Entonces, en aquel entonces no había herramienta, mucho menos herramientas de corte, ¿no? O sea, entonces, imagina el trabajo de encontrar ese banco de piedra, tallar las piedras, hacerlas bloque y después trasladarlas, tener que cruzar un río y trasladar una sin vehículos, a pura soga y palos, que es lo que se dice, atravesar bloques de piedra de más de 2.5 toneladas de peso por un río y después arrastrarlas hasta cierto lugar y después subirlas hasta más de 100 metros de altura. Se dice que en un inicio estas pirámides tenían 146.7 metros de altura. Es una altura bestial. Hay teorías de que usaban rampas para ir subiendo, pero hay algunos ingenieros que no creen en esta teoría, o se les hace una teoría que no era muy eficiente, porque después se tendría que ir reconstruyendo esas rampas y quitar. Era un desastre. A final de cuentas es un misterio realmente cómo es que esas pirámides están ahí, y de ahí, del analizar todo esto y ver que es casi imposible que haya sido como lo cuentan, pues de ahí es donde nacen muchas historias, muchas hipótesis de que pues alguien los ayudó, que yo tiendo a creer un poquito en algo así, porque la verdad es que analizando la situación, de verdad es que es una obra impresionante. O sea, si realmente la hicieron los egipcios humanos terrestres, fue una obra, yo creo que hasta hoy no podríamos decir que haya otra obra de ingeniería más chingona que esa. O sea, por el tiempo, por la tecnología con la que hicieron, o sea, pero realmente no, yo me niego a creer que fue así. Es imposible la realización de esta pirámide, pero no sé, ahí es donde comienza a haber muchas vertientes, muchas historias de que si fueron ayudados, de que si no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es impresionante esta construcción. No se sabe a ciencia cierta cómo se construyó, eso es la realidad, no se sabe. Hay historias, hay una historia que es la que predomina, pero pues realmente no lo sabemos. Da para que hubieran estado colocando un bloque cada 2 minutos y medio, y la verdad es imposible que hubieran hecho eso. Pero no sé, ingeniero, ahí nacen muchas historias. Así es, ingeniero. Vaya que es increíble cómo
pues cuando dicen lo complejo que ha sido hacerlas, como tú dices, es imposible que las personas se estuvieran levantándolas. La única forma de que se me ocurre es de que con esfuerzo varias la levanten y estuvieran pues que cayendo, muriendo, porque era imposible que lo aguantaran. Porque yo también vi un dato, no sé si es muy similar al que me dijiste, pero de que día y noche tuvieron que trabajar como 5 años sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Entonces, no sé, el cuerpo obviamente no lo aguanta. Entonces pienso que no. pudo haber sido pues en otro tipo de entes, ¿no? Otro tipo de tecnología, otro tipo de forma de hacer las cosas. Ingeniero, ¿qué se te ocurre que pudo haber sido? ¿Qué se nos viene a la mente a todos cuando, pues si el humano no puede? En esas épocas no tenían, ¿qué tendría? Si acaso una soga, tablas. ¿Tú crees, ingeniero, para empezar, por qué con esa forma? Y vamos a otra, alineadas, ingeniero, ¿tú crees que se iba a tener ese conocimiento? Es exactamente, es otra de las cosas que llama mucho la atención, es eso, que están perfectamente alineadas. Y realmente volvemos a lo mismo, o sea, las herramientas que había en ese entonces, o sea, no daban para eso, o sea, esa es la realidad, o sea, eh, yo no puedo, bueno, aquí hay algo así como medio me, me hace un poquito de ruido el hecho de que hubiera personas con, digamos, ingenieros de aquellos tiempos, arquitectos, por decir, las personas que planearon, idearon la pirámide, todo ese conocimiento, pues incluso matemático, de geometría y todo esto, para alinearlas perfectamente con los conocimientos de astronomía y todo esto, pero, pero no les daba para, eh, no sé, producir cierta herramienta de tecnología más avanzada, porque realmente lo que había, y es que de verdad no, yo no me cabe en la cabeza cómo es que básicamente con madera y no sé, sogas, construyeron todo eso. Ahora, hay otro dato que es interesante decir, que el mortero con el que unieron todos esos bloques estaba hecho a base de yeso, algo así, algunas otras aleaciones ahí, no sé qué material, pero tiene una resistencia que sería como el equivalente a lo que hoy vendría a ser el concreto más resistente. Y hoy el concreto que se dice más resistente, pues ya va acompañado de muchos aditivos, muchas cosas que ya se han hecho en laboratorio, o sea, ¿sí? Y allá ellos de la nada dijeron, vamos a revolver el yeso con esto, y resulta que tiene una resistencia increíble, o sea, y sumarle a todo esto el conocimiento, la pericia perfecta matemática para dejar las pirámides como las dejaron, la verdad es que a mí realmente sí me deja pensar que pues obviamente recibieron una ayuda y es la ayuda que todos estamos pensando, ¿sí? Es la ayuda que vino de los cielos, no precisamente Dios. Y es que empiezan estas teorías también por el hecho de que hay muchas civilizaciones que tienen plasmado que alguien vino, ¿no? Estamos hablando específicamente pues de lo que conocemos como extraterrestres, ¿no? Y la verdad es que por ejemplo los mayas, ahorita vamos a dar unos datos muy interesantes también de los mayas, específicamente de una de las pirámides más conocidas de ellos y a nivel mundial, la villa moderna, que es Chichén Itzá. También ellos plasmaban mucho a seres, digamos, extraterrestres, ¿sí? Plasmaban a personas que bajaban del cielo, hacían algo, e incluso también había jeroglíficos, cosas por el estilo, donde plasmaban su ascenso. Entonces, lo que me llama a mí la atención es, esta civilización lo plasma mucho, los egipcios tal vez no, pero si te fijas, la arquitectura de las pirámides, de la mayoría de las pirámides en todo el mundo es la misma, ¿sí? Esa forma
tal cual ese prisma con base cuadrada y sus así piramidal tal cual, es el mismo arquitectura, solo con distintos, digamos, acabados, pero es lo mismo. ¿Y qué pasa con Chichén Itzá? También está alineada. También los mayas tenían muchísimo conocimiento de astronomía y vaya, los conocimientos de estas civilizaciones eran los mismos, eran muy buenos con matemáticas, con la astronomía, y construyeron pirámides parecidas, alineadas todas. ¿Qué te deja pensar eso? Que alguien vino y los instruyó en eso, ¿sí? Alguien los instruyó en eso, y bueno, no sé, ahí nacen todas esas teorías, porque lo que dice la historia, pues no nos cuadra. Por ejemplo, con esto que estamos hablando de las pirámides de Giza, no cuadra que se hayan construido así tal cual. Durante 5 años, sin parar, colocando un bloque de más de 3 toneladas de peso cada 2 minutos y medio, me parece a mí imposible. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es imposible. Y bueno, ya nos está acompañando don Alfred. Buenas noches, bienvenido. Gracias, buenas noches, jóvenes. Bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, pues estamos comentando aquí el tema iniciamos con las pirámides de Egipto, las de Giza. Pues de que para la época en la que se estaban realizando, con las herramientas que tenían, básicamente cero tecnología, en teoría, pues era imposible realizar ese tipo de, tanto en conocimiento de forma intelectual, como pues sin las herramientas no pudieron haber hecho algo así. Entonces es con lo que estamos ahorita comentando. No sé, pensamos, bueno, se nos vino a la mente que como era imposible, que no tenían las herramientas, tampoco el conocimiento, entonces que alguien llegó, algún tipo de ser, y pues le dijo, les instruyó, les enseñó a hacer pues ese tipo de construcciones. Ahora, no creo que haya sido con, mira, levanta ese bloque. Yo creo que más que nada lo hicieron ellos, pues nosotros los traían de obreros, ¿no? De algo, no sé, llevando el agua, algo así, me imagino. No sé qué opinan. Escuché la plática de Sotelo, Uh-huh. y nomás ampliando un poquito más con el medicamento de Sotelo. Y no me recuerdo, algunas pirámides de Egipto fueron inspiradas para hacer donde se guardaban algunos faraones, y aún así lo que comenta sobre el tiempo de construcción, creo que no sería suficiente, al menos de media vida para adelante, porque hablamos de menos de unos 20 años, porque son construcciones muy complejas. Todo lo que no nomás es poner bloques, sino es detrás de todo es una ingeniería por cómo va a quedar construida antes de construirla, porque creo que son, al fondo de ellas tienen tumbas, sí, de los que en ese momento estaban en vida. Y lo que comentas, Ricardo, tienes razón, esos tuvieron que haber tenido algún tipo de apoyo que rebasaba las capacidades de aquí del ser humano. Sí. Porque están construidas, y lo complejo con lo que están construidas, y el material también que utilizan, y los tiempos, no se diga de los tiempos. Sí, y además en las diferentes civilizaciones antiguas hay evidencia de que hubo otro tipo de seres, hay evidencia de que hubo otro tipo de seres. ¿Por qué lo digo? Porque ellos hacían mucho eso de tallar en roca diferentes cosas, y en varias, como mencionaba Sotelo, está la imagen de como un ser, una persona arriba de una tipo nave espacial, como un aparato. También está la evidencia como de seres con otra forma, pequeños, cabeza como ovalada, parecen a los grises. Creo que es por allá por Perú, donde está el tema de las H. Hay unas H gigantes que eran como pilares de algún tipo de construcción, una civilización. Hay un documental donde un experto hace como en 3D, hace
la civilización la rehace con base a todo lo que está. Es como si fuera un Tetris, ¿no? Un rompecabezas que ¿cómo lo explico? Como si fuera una figura hecha de madera, ¿no? Que se ensambla y todo, y está tirada, todo desordenado. Entonces él lo que hace, juntó todo y se hizo una civilización. O sea, la construcción parece moderna, parece hasta futurista, así cuando la hizo. Y dice, ¿qué pudo ocasionar esto? Y él dice que por la forma en la que estaban todos pues las bases, todo, como estaba construido, simplemente era ensamblado. Y dice que solamente un tipo de inundación, pero fuerte, pudo haber derrumbado esa construcción. Entonces eso está muy interesante, como a mí me sorprendió mucho cómo se veía como una construcción futurista. Y pues también sorprendía que solamente era ensamblado y todos tenían forma de H gigantes. Otra cosa que estaba cerca de ahí es hicieron en una parte muy remota, en el suelo hicieron como una figura gigante. Muchos decían que supuestamente pudieron haberlo hecho desde la tierra, pero dices que es imposible, porque tienes que estar arriba para poder ver bien cómo hacerlo. Y se dice que son como mensajes para alguien que solamente lo podía ver desde arriba. Entonces en esa época se me hace muy extraño cómo esas civilizaciones se preocupaban por hacer cosas para los de arriba, porque se dice que eran dioses, pero a lo mejor no eran dioses, eran pues naves que venían y pues se iban, y ellos como ofrenda pues dejaban algún tipo de señal, algún tipo de dibujo para que lo vieran los dioses como tipo ofrenda. Entonces en diferentes partes del mundo está la evidencia de que otro tipo de seres, otro tipo de tecnología había. Para la época se ven dibujos como de una nave, ellos no lo sabían interpretar. Ahorita ya más o menos nos damos una idea, pero en ese entonces ellos, a lo que entendía, pues hicieron dibujos en las rocas. Y ahorita ya como lo interpretamos es de que pues sí, son naves espaciales. Sí, de hecho, los mayas, ahorita que mencioné que vamos a estar hablando por ahí también de los mayas, ellos, a Kukulcán, que era su dios, que era esa famosa serpiente emplumada, se dice que ellos lo que vieron fue, bueno, esto ya es una historia que interpretan también, del hecho de que ellos posiblemente lo que vieron fue una nave con ciertas alas o así alargada en el cielo descendiendo, y ellos lo interpretaron como una serpiente, no emplumada con alas, y ese era su dios, y venía del cielo. O sea, y ese punto diste un punto muy importante, y es que todas las grandes civilizaciones, todas estas que hablamos, de que todas sus construcciones piramidales, todas alineadas, y todos compartían esos conocimientos, ¿no?, matemáticos, geométricos, para poder alinear, y de astronomía. O sea, yo pienso que alguien instruyó a estas civilizaciones, alguien, pues sabemos que posiblemente extraterrestres, y algo tenían que ver, porque se dice que incluso las pirámides eran fuentes de energía. No sé si para los extraterrestres o aquí, o cómo funcionaban, pero se dice que y está plasmado, como lo dijimos, que muchas civilizaciones, entre ellas los mayas, plasmaron mucho a seres así. Hay una pirámide maya, creo que se encuentra en Guatemala, no recuerdo el nombre, donde se dice que esa pirámide albergó al primer extraterrestre, bueno, de aquellos años, ¿no? En esa pirámide tú entras, es una tumba en honor a un dios que ellos llamaban dios, y en el sarcófago arriba hay un grabado muy interesante de este supuesto dios, que está como sentado, como si estuviera sentado
dentro de la cabina de una nave espacial. Con una mano se ve perfectamente cómo la tiene agarrada como si fuera una tipo, no sé, una como palanca, y del otro lado como si manipulara algo. Está sentado. Lo curioso es que está sentado. Se ve, si tú llegas, digamos, ahí a verlo, se ve como si estuviera en una moto, pero la realidad es que, o sea, lo giras y realmente está apuntando hacia arriba, y en la parte de atrás de él tiene ciertas figuras, algo que simbolizan como lo que conocemos de un cohete, ¿no? Y se ve esa representación. Arqueólogos la han hecho, arqueólogos profesionales han hecho esa interpretación de que ese iba al cielo, o sea, sí, y era un dios, o sea, y todos tienen muy marcado eso, sobre todo los mayas. En esta pirámide sabemos que en el equinoccio, cuando va pegando la sombra, se figura la serpiente, ¿no? En las escaleras, y al final, por eso está la cabeza de la serpiente, porque cuando sucede esto y el juego de sombras hace el cuerpo de la serpiente hacia arriba, pero lo que se interpreta es que esta serpiente está bajando, y es lo que, o sea, lo están diciendo muy claro. Ellos vieron en el cielo un artefacto, posiblemente una nave con alas o algo, y dijeron: es una serpiente emplumada con alas, y descendió. Y en la pirámide lo describen perfectamente, ¿sí? Cuando con este juego de sombras la cabeza de la serpiente está abajo, entonces lo que hace es que el cuerpo de la serpiente va hacia abajo. La serpiente descendió, y ese era su dios, y era posiblemente, muchos arqueólogos creen que esa serpiente que ellos vieron que descendió, pues realmente no era una serpiente gigante, ¿verdad? Sino alguna nave, digamos, en forma chorizo, quién sabe cómo, que ellos interpretaron una serpiente, pero pues se dice que era una nave la que ellos vieron y descendió, y de ahí salieron, ¿quién creen? Pues sus dioses, ¿no? Que eran alienígenas, pero como que ya del creo cielo. yo que los instruyeron en todo lo que ellos supieron, y obviamente después de eso construyeron las pirámides en honor a ellos, ¿sí? Porque ya interpretaron, hicieron que perfectamente interpretan que la serpiente bajó, etcétera, etcétera. Y curioso que las pirámides estén alineadas. ¿Por qué? Uh-huh. Pues por algo al cielo todas. Inclusive con zonas, están alineadas con zonas clave en el planeta que también son como de misterio, ¿no? Como la zona del silencio, están alineadas. Así es. Fíjate que hay muchas construcciones. Ahorita estamos hablando de ese tipo de construcciones como de pirámides, pero vi un documental también que hablaban de construcciones así misteriosas, y hablaban de una iglesia que está justo aquí en México, creo que en Tijuana. Esa iglesia tiene unas escaleras muy peculiares, que se dice que no hay otras iguales. Inclusive pues fueron ahí los de un programa de History Channel, y pues se dice, no jamás hemos visto algo igual. La construyó tal persona, una persona que falleció, y dice, varios han querido hacerla y no sale algo igual. Dice que desafía las leyes de la física. Entonces son como ese tipo de construcciones también muy peculiares, que dice que alguien se le enseñó, que él también lo aprendió, y pues se murió con el secreto, se fue a la tumba con el secreto. Ese tipo hemos visto la presencia de ese tipo de seres en diferentes tipos de construcciones. Lo que yo no sé es si habrá un porqué. Yo creo que sí, pero se desconoce el porqué, porque al día de hoy siguen saliendo misterios. ¿Qué pasó en Teotihuacán? No sé si han visto la noticia que salió hace poco, ya te la había comentado a ti, Sotelo, que fue que encontraron un río de mercurio. O sea, no se había encontrado, no se había descubierto, y también pues las personas que quieren entrar pues necesitan protección. En aquel entonces yo no creo que ellos supieran lo que era el mercurio y para qué utilizarlo. Entonces hicieron todo como como unas vías, unos conductos por las pirámides para que corra el mercurio. ¿Con qué objetivo? No se sabe. En esos tiempos no deberían de conocer qué era el mercurio, para qué hacer un canal, y necesitaban protección. Entonces hubieran muerto. Entonces vaya datos, ¿no? que nos dejan.
No sé qué opina usted, don Alfredo. Esa parte que comentas sobre lo de Mercurio no tenía conocimiento. Es reciente, tiene como un mes. No lo había escuchado. Pero cada pirámide tiene su historia. Las de Chichén Itzá hablaban que ahí hacían rituales. Ya hablando de la historia de las civilizaciones, que hacían rituales con muertes de personas, principalmente mujeres vírgenes. No me tocó a mí explorarlas como ir adentro, pero ahí hay una parte de un mural de historia donde marca que pues al fondo de cada una de las pirámides estaba un cenote. Y en ese cenote pues es donde depositaban la ofrenda, que incluso se me hace que me tocó ver algunos videos, pero ya acá en el YouTube, donde encontraban los que exploraban estos cenotes, cráneos, esas cosas, pero que fueron contaminando en aquellos tiempos los mantos acuíferos con sus rituales y esas cosas que utilizaban, porque fueron los que desaparecieron casi de la nada, los mayas. Y es una de las partes que me tocó pues verla cuando estaba yo allá, porque pues igual ya cuando uno allá investiga, aunque todavía hay descendencia de aquella civilización y algunos usos y costumbres, pero sí lo que causaba admiración es de que esa civilización desapareció de la noche a la mañana. Sí, es lo que dicen, que desapareció de la noche a la mañana. Eso también está increíble. Se los habrán llevado. No se sabe, porque las costumbres que se siguen ahorita pues son como costumbres indígenas, y creo que para aquellos tiempos la civilización que tenían o que existía es diferente a la que estamos viviendo actualmente, porque pues eran conocedores de la astrología, de los números. Pues el pozole de ahí viene, ¿no? Por ejemplo. ¿El qué, perdón? El pozole de ahí salió. El pozole, pues podría ser. Que se hacía con carne humana. Sí, pero era con carne humana. No sabía esa parte. No sabía, nomás pues se hace el calendario. Sí. Ahora, fíjate que ahorita que toquen ese tema, bueno, que la carne humana, yo creo que era de los que sacrificaban, ¿no? Podría ser. Pero, fíjate, hay teorías de seres extraterrestres, ¿no ves? Que dicen que comen humanos. Y no sé por qué me dio por pensar que tal vez estos, porque esos sacrificios eran ofrecidos a sus dioses. Sí. Y si sus dioses realmente eran extraterrestres, como hay ciertas teorías que especulan eso, pues todo podría tener sentido, ¿no? Y creo que tienen que ser como eso que menciono, ¿no? Como tipo sangre pura, ¿no? Y se dice mucho que diferentes tipos de seres comen humanos, y siempre menciona algo de que tiene que ser puro o algo así. Entonces está curioso. No lo había pensado, fíjate que carne humana. Y sí, porque tenían ellos sus animales, ¿no? ¿O por qué carne humana? Tenían unas costumbres ancestrales de aquellos tiempos, o rituales, se podría decir, que a nosotros, bueno, a mí me causó mucha admiración, por ejemplo, sobre el sacrificio también del hombre, o de los hombres, de los jóvenes, cuando era el juego de la pelota. En el juego de la pelota, porque esa zona que les platico, al menos de ahí de Chichén Itzá, que se decía, y hablaban de que el afortunado que le tocaba meter la pelota o la bola que ellos jugaban a un aro que estaba a un aproximado de quizás 2, 3, no, como unos 4 metros más o menos de altura, pues era un orgullo para ese joven valiente, porque era sacrificado por haber logrado la meta.
El juego se trataba de eso, el que el primero que metiera, o bueno, así era un número de 1, de 2, de varios, los que fueran metiendo que vayan acertando la pelota, pues eran los que eran los elegidos para sacrificar. Y lo hacían como con una devoción, ¿no? Me imagino. Sí, lo hacían con esa devoción. Incluso estuve en este lugar, y algo que me causó más admiración, ahora vamos a hablar de la construcción, es de que de los lados, que está un promedio de, no sé si sean 30 metros, 35 metros, en un campo, de lado a lado, se ponían, según la historia platica, cuando me tocó estar ahí, se ponían los líderes que estaban alrededor de las comunidades. Vamos hablando es un ejemplo, de la comunidad del lado norte y del lado sur, en ese momento se ponían en el torneo, pero sus líderes se ponían de cada extremo. Y en esos extremos, que están en un promedio de 30 metros, 35, hasta más quizás, si volteas hacia atrás y hablas a esta distancia, del otro lado se escucha. Y eso fue probado, porque mi hija me sorprendió cuando me dijo: papá, estoy embarazada, y estaba a 30 metros, hablo de la más grande, porque fue la que me llevó a aquella zona. Y yo dije, bueno, hasta volteé a verla así como diciendo, ¿sí me dijiste eso? Porque en esa distancia se escuchaba perfectamente. Y creo yo, que la ingeniería que utilizaron para hacer son unas paredes grandes. Es una pared, es como una especie de escenario, o sí, un escenario que tiene la altura del piso, de donde están los jugadores hacia arriba, de algunos quizás 3 metros, más o menos 2 metros, y es el escenario el que les digo, y detrás de ese escenario está una barda muchísimo más alta, de unos 3-4 metros más, pero tiene una forma cóncava y tiene una especie de base en el centro, que es en donde se encontraba el líder, y ese líder, a la hora que hablaba con el otro líder, porque del otro lado estaba igual, se volteaba hacia atrás y es como platicaba con la otra persona. Y a esa distancia se escuchaba. No hay cables, no hay nada. Es como que si le hablas a la pared y la pared rebota el sonido hacia el otro lado. Eso creo que es ingeniería muy avanzada, ¿no? Como uno dice, no, pues así se comunicaban, pero tiene su complejidad. Sí, porque del otro lado estaba la más grande. Y esto me lo escuché, porque yo lo escuché, no se me afiguró. Sí. Porque cuando la volteé a ver se rió y me volvió a decir que era broma, pues, pero se escuchó. Sí es. Porque a 30 metros no me estaba gritando, estábamos hablando así como estamos hablando ahorita. Qué interesante. Pues sí, voy a leer sobre eso, porque sí también es interesante cómo hicieron para que el sonido rebotara de esa forma. Ahora, ingeniero, me pasaste una imagen. Aquí ya la agregué para que la podamos ver todos. Está un poco borrosa, pero qué interesante, ¿no? Eso me llama a mí bastante la atención. Esas pirámides dicen que están perfectamente alineadas como la constelación de Orión. Lo que más me llama a mí la atención, parte de esa perfecta alineación, es donde está cada una, y que veas la arquitectura que tienen, que básicamente es la misma. Las pirámides tienden por ahí a diferir un poquito, pero ¿qué tan cerca está México de Egipto o de Indonesia, no? Sí, y en ese entonces era imposible llegar. Civilizaciones completamente distintas. En aquel entonces no había como de que, como ahorita, ¿no? Que, a ver, puedes ver perfectamente qué están construyendo en China, en Estados Unidos, donde tú quieras. Puede ser una copia, ¿no? En aquel entonces, ¿qué comunicación había? Y mira lo parecido que es todo. O sea, las entradas, las puertas que están abajo de cada pirámide son prácticamente iguales. Que puede ser que eso no tenga mucha ciencia, porque bueno, son puertas, ventanas, no sé, pues, o sea, pero a mí me parece demasiada coincidencia. Y esto me hace pensar a lo que ya he dicho muchas veces. A todos las civilizaciones
hicieron este tipo de construcciones, alguien las instruyó y les dijo, así se hacen, no sé, las pirámides, y tienes que alinearlas a tal lado, y tienes que... Porque en aquel entonces, como que dijeras tú, los mayas, vamos a hablar del faraón allá, el egipcio, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué andan haciendo? No, pues, vamos a hacerla igual. Pues, ¿cómo no? O sea, realmente nunca existió nada así, y la coincidencia que hay en lo parecido que son sus construcciones, pues me hace pensar que a lo mejor todos recibieron cierto tipo de estudio por parte de alguien, ¿no? De patrón. Porque todos coinciden, como ya lo dije, en sus conocimientos básicos, que eran matemáticas, geometría y astronomía, o sea. Las 3 puertas, mira. Y las 3 puertas. Dicen que era un portal. Eran portales, decían. Eso está muy interesante. También dicen que en las que están allá por Chichén Itzá, no recuerdo quién me dijo, no, que aplaude y se escucha como un ave. Creo que esa es la de ahí en Chichén Itzá. Aplaudes desde acá abajo. Pero fíjate, tienes que alinearte como que algo, no sé, como que en cierto lugar, cierta posición. Yo vi un video de un guía y lo hace y se escucha perfectamente el ave. Eso es impresionante, o sea, no. Se escucha el ave, que dicen ustedes cuando aplaudes y te dicen en qué parte está, casi justamente donde está los escalones que forman la serpiente. Sí, pues por ahí exactamente. Y está raro porque pues es un aplauso que haces, un aplauso fuerte y el rebote del sonido es diferente. Imagínate tú el tipo de ingeniería o sea, de sonido y todo eso que tienes que hacer para lograr algo así, o sea, porque eso implica, o sea, que tú haces ese aplauso ahí. Imagínate lo que tienes que idear, que planear, que ingeniar para hacer la construcción allá, no sé, el cuartito, donde quiera que sea que se dirija el sonido, no. O sea, para que produzcas, o sea, no, eso es imposible, yo creo que no sé, y aparte de donde aplaudes, el sonido se puede ir para cualquier lado, estás en un espacio abierto, o sea, no sé, está muy raro eso, está avanzadísimo eso. Aquí estoy viendo un dato curioso entre la relación de las pirámides de Egipto y la de México, y dice que las pirámides de Teotihuacán y las de Egipto tienen, bueno, dice, lo curioso de esto es que es muy cierto. La verdad, las pirámides de Teotihuacán de México y las de Egipto tienen la misma longitud y la misma coordinación en su plano. No sé qué sea coordinación, pero dice, las pirámides de Teotihuacán, el mismo plano que las de Egipto tienen. O sea, eso está muy... Se me hace mucha coincidencia, la verdad. ¿Tú sabes qué es coordinación? Coordinación, no. Ahorita lo investigo rápidamente. Coordinación no se referirá a coordenadas. No. Bueno, coordenadas tal cual no, porque están cada quien en la... Pues supuestamente, a ver, en construcciones, dice, es un proceso que engloba las actividades relacionadas con la ejecución de los procesos constructivos de las obras de edificación, desde la planeación hasta la supervisión de la obra, coordinándolos y cubriendo las necesidades y alcances del proyecto para su buen desempeño. Básicamente, a lo que veo, se utilizó el mismo plano, el mismo proceso para hacer las dos, pero mira qué distancia. ¿Y en qué épocas? O sea, eso es lo que te digo que no cuadra, o sea, que en aquel entonces, sin poder tú ver lo que había del otro lado del mundo para tú decir, vamos, se ve bonito, vamos a copiarlo, ¿no? O sea, todos coincidieron, todos tuvieron el conocimiento de hacer pirámides, de alinearlas al cielo, de
las puertitas, que sí, que los dioses, que plasmar en sus jeroglíficos, sus pinturas rupestres que hacían antes a un individuo que iba al cielo o que bajaba. Qué raro que coincidieran todas esas civilizaciones en eso, ¿no? Hay otra teoría que dice que cada puerta, o sea que en cada pirámide era como un portal entre ellas y también hacia otros mundos. Podría ser. Y por eso, bueno, creo que va un poquito la mano con la teoría que dice que las pirámides eran fuentes de energía o puntos estratégicos, y con esa energía yo pienso que interpretan algo por el estilo, ¿no? De portales o cosas así. Puede ser que eran, digamos, que eran los aeropuertos donde el extraterrestre tenía que llegar cuando venía a la Tierra, ¿no? Era como, ahí, por eso se alineaban, yo me imagino, ellos allá, no sé, llegaban a un punto donde, mira, aquí están, ¿cuál quieres llegar? A Egipto, ¿no? No sé, pero algo así, no, me da a pensar algo así, no sé. Y es que cuando ves los planos de cómo se alinean con las estrellas, estoy viendo que inclusive que dicen que adentro es una representación del cielo, o sea, todo, la forma en la que entraba la luz, o sea, todo una obra de ingeniería. No sé, se me hace que tú la piensas, la imaginas y no, eso es imposible. Pero pues fue real. Y pues sí, yo creo que fueron seres de otro planeta. Y fíjate, lo curioso es que, por ejemplo, hablaban hace un momento los mayas como la desaparición de esa civilización fue muy repentina y muy rápida. Que bien dicen, hay descendencia, sí, tal vez hay descendencia, pero realmente, como decía Alfredo, no siguen realmente las tradiciones que eran, o sea, realmente mayas, o sea, que las tradiciones mayas de los tiempos que hablamos eran sacrificios, era otro rollo. Ahorita, como hizo Alfredo bien, son tradiciones un poquito más indígenas, más de que sí tienen sus ahí cosas medio raras y eso, pero realmente no es como los verdaderos mayas vivían. Ahora, hay varias historias en las que dice que fue la sequía, que no sé qué, pero no le van mucho. Esa es una historia que cuentan, digamos entre comillas oficial, pero a la vez mismos científicos no dan mucha credibilidad de lo que ellos o el mundo científico cuenta mismo. Sigue siendo como cierto misterio la desaparición tan repentina, tan rápida de estas ciudades, porque eran ciudades grandísimas. Pero lo que hablando de esta teoría extraterrestre, yo me hace más fácil pensar que se fueron todos, ¿no? Como que no sé, llegó un punto, no sé, de quiebre, no sé cómo decir, pero yo siento que igual o se los llevaron más bien, ¿no? Puede no ser. Lo sé, pero porque eran los más avanzados, ¿no? Supuestamente decían. Sí. O de los más. Sí, sí, fue una de las ciudades más avanzadas. Que llegaron a ser, por ejemplo, el calendario maya, que dice que los instruyeron, creo, los olmecas o algo así, pero llegaron a perfeccionarlo y es tan perfecto que incluso está a la par o dicen que hasta mejor que el calendario, el sistema de calendarios que tenemos hoy en día. O sea, era lo que lograron los mayas, realmente es impresionante. O sea, tenían sus observatorios, eran unos científicos en el ámbito de la astronomía a la altura de los que hay hoy. O sea, y eso llama mucho la atención porque volvemos al hecho de que sin herramientas, ahora, veían el cielo, pero no tenían, o sea, ellos no, pues, ¿qué telescopio había? O sea, ellos veían el cielo como yo salgo ahorita, me asusté y veo el cielo y era todo. Ahora, cosa curiosa es que sí tenían construcción de observatorios. No sé si has visto por ahí, eso es bien curioso, porque ¿qué caso tenía que ellos hicieran algo así si no tenían realmente un telescopio? ¿O acaso sí lo tenían?
O sea, me refiero al hecho de, tú ves la forma de un observatorio un día, digamos, moderno, sí, en un monte, se alza algo como cilíndrico con una cupulita y se abre un espacio y se apunta el telescopio. Así eran los observatorios de los mayas, solo que obviamente de piedra, pero tenían esa forma. Sí. Yo digo, ¿para qué? Bueno, no sé. Como un tipo de observatorio para ver algo en el cielo. ¿Pero para qué? Pero me refiero al hecho de que eran o sea, parecidos a los que hay hoy en día. Pero hoy en día creo yo que ese tipo de construcción, bueno, tú sabes que dentro hay un telescopio, ¿no? Y ellos no tenían telescopios. No sé si el construir esa forma circular con una cupulita arriba y eso te dé más visión, o no sé, o sea, yo tengo entendido que es para los telescopios hoy en día, pero los mayas tenían esa forma, sus observatorios tenían esa misma forma y todo, pero pues obviamente ellos no tenían telescopios. O sí, es lo que digo, o sea, busca cómo era un observatorio maya y es un observatorio de hoy en día, solo que yo creo que debería ser, por la historia, por el tiempo, pues no había telescopio. Ay, se ve igualito que los de ahorita. Y hoy en día son así, te digo, o sea, dentro albergan un telescopio y abren una parte de la cúpula y ahí lo orientan y giran el telescopio a donde ellos quieren, y los de ellos eran de piedra. Pongo que tenían una ventana en la parte de arriba, pero no había forma que girara, no había telescopio, o sea. O sí, repito, ¿eh? que se lo proporcionaron los no sé. Y lo estoy ajustando. Mira nada más. No, se ve igualito. Habría que investigar, digamos, por qué un observatorio es o debería ser así. Si hoy en día la modernidad dice que es así porque se alberga el telescopio dentro, es forma cilíndrica en la parte de abajo para poder girar el telescopio, etcétera, no veo qué sentido tenía que ellos hicieran un observatorio así en aquel entonces. Y sí, mira. Pero de roca. Y tiene como, mira, se ve como una partidura en el medio, ¿no? ¿No será que se movía ahí? Pues, pero qué, o sea, cómo lo gira, ese es un misterio también, o sea. Para mover esa roca, o sea, sin maquinaria antes, o sea, ni mecánica ni eléctrica, ni cómo giraban. Podría haber a lo mejor algún sistema, no sé, leas algo, no sé, pero no mira, sé. No. Uno actual y los mayas. Muy similar. Está esto, está impresionante, a la vez, te digo, no sé, como que raro, no sé. Ahora, yo estaba buscando ahorita la línea del tiempo de toda la historia para más o menos ver en qué época se crearon las pirámides y luego en qué época empezaron a salir todos los científicos, ¿no? Que el Newton, que el Tesla, que el Faraday, que si bien recuerdo, pues fue como el 1700, 1600, por ejemplo, Isaac Newton, que Isaac Newton creo que no sé, bueno, no estoy seguro si es del 500. Nació en 1643, pero sí. ¿Desde cuándo se empiezan a contabilizar los años? No sé si ustedes sepan. Como estamos en la actualidad, o sea, después de Cristo. Cristo fue el año 1, antes de que naciera Cristo, por eso se dice el no sé qué antes de Cristo, pero van como en, ¿cómo se dice? Como en retroceso, algo así, está raro. Pero, o sea, la contabilidad que llevamos hoy en teoría es de Jesucristo para acá. Entonces sí empezó del 1, 2, 3. Creo yo que sí. O sea, estamos hablando de que las pirámides se hicieron supuestamente en el 2600 antes de Cristo. Sí. O sea que pasaron 3000 años para que empezaran a sacar, para que saliera Newton.
¿Y crear el cálculo en teoría? y creara el cálculo y los telescopios. Sí. 3000 años. Bueno, Increíble. 3000 años, fíjate. Antes, o sea, Newton, que fue de los primeros, vámonos con Galileo, Uh-huh. que ya también observaba el cielo y que fue grande y jugó grandes cosas. Bueno, Galileo es de nada más como menos de 100 años antes que Newton. Ajá, exacto. Entonces volvemos a lo mismo, son casi 3000 años antes de Galileo, digamos, quedémonos en Newton. Antes de que 3000 años antes de que se inventara el cálculo, telescopios, o sea, había este tipo de obras, este tipo de ingeniería, bien, o sea, sabían perfectamente de geometría, casi incluso de topografía, porque eso implica niveles, sacar niveles, etcétera, etcétera. Se sabía todo lo que sabe de astronomía. Fíjate que en teoría Newton y todos ellos fueron los que empezaron a profundizar un poquito más con todo esto de la astronomía, etcétera. Y 3000 años antes de eso, estos tipos ya sabían todo eso, o sea, digo, no lo que llegó a saber Newton, pero o sea, ya dominaban perfectamente el cielo, tenían observatorios, o sea, Pero pues, claramente dominaban las matemáticas, porque y dominaban perfectamente las matemáticas. como 3000 años después empieza a hablar y mira, las matemáticas se puede hacer esto y estas son matemáticas. Pero 3000 años antes hicieron este tipo de obras, o sea, me parece increíble. No, ya sacando los datos sobre la mesa ya no cuadra, nada menos cuadra. No, es que, o sea, no. Pero es muchísimo la diferencia. Yo pensé que era menos, la verdad nunca me había metido hasta ahorita que me salió la pregunta. No, es que es muchísimo, sí, o sea, los mayas sí, se fue hasta, fueron muchísimo antes, o sea, y cuando se construyó todo eso, o sea. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué No. tanto tiempo? No tiene sentido. ¿Usted qué opina, don Alfredo? ¿Se hace mucho tiempo? ¿3000 años? ¿Continúa con nosotros? Ya se levantó. Pero así es, ingeniero. Sí. 3000 años es una diferencia enorme. Creo yo que... De hecho, hay un dato que vi hace poquito con nuestro colega Mundo Desconocido. Una cifra alarmante. De que... En esas épocas... se contabilizaba... Vamos a decirlo. Del año 1 al año 5... 3 personas eran la... Vamos a decir, la civilización se constaba de 3 personas. 10, pues. Y luego pasó mucho tiempo y también subieron como unas 3. Pero luego, como en el lapso de un momento a otro, de repente ya éramos como 5000 humanos. Así. Sí. Así no cuadraban los números. ¿Cómo es posible que de un momento a otro seamos tantos? Exacto, sí. O sea, dice que los datos no cuadran. Y es que es como si, no sé, como si hubieran venido a poblar también, o sea, como decir, no sé, vamos a llevar una tagada de gente para que ya se poble, o no sé, es que son datos que no cuadran y que si tú analizas... Fue montada esta historia. El hecho de como todo esto de la natalidad y todo eso, realmente no puede ser, o sea, dices, ¿cómo es posible que en este tiempo, o sea, ¡pum! O sea, como conejos, ¿no? Es que no cuadra, señor. Son muchos datos que no, o sea. Yo estaba buscando, te digo, la línea del tiempo y no encontré una que fuera clara. Nunca había buscado una, ahorita lo hice, no encontré una. Ahora, también cómo pasamos de aprender a hacer el fuego y de cazar a de repente ya hacer eso. Sí, bueno, sí. A ver. No sé, es muy raro, pero
impresionante a la vez. Y se hicieron primero las de Chichén Itzá, ¿Sí? en el siglo VI después de Cristo, y las de Egipto se hicieron en el siglo VII. Siglo, fíjate, hablamos de un siglo también de diferencia. O sea, y fíjate que No te creas. No te creas, las de Egipto son mucho más antiguas, ¿no? Las de Egipto fueron, dice, a partir del 2630-2610 antes de Cristo. Ah. No, entonces sí, pero ¿en qué momento empieza a contar otra vez el 1? Yo no entiendo. Está bien raro, me parece a propósito para confundir. El 1 empieza cuando nace Jesucristo. Sí, Lo que exacto. estoy viendo en el calendario es como desde 2000 antes de Cristo. Quizás sea nada más una teoría por las lamentadas pruebas de carbono que dicen. Que es como dicen del año 0 para atrás. Pero yo no entiendo cómo desde hace qué tiempo se venía pensando que en el año 1 es cuando se toma de referencia al nacimiento de Cristo. Es así, esa parte que me pierdo, no sé de dónde viene el cálculo ese. Sí, yo no entiendo eso de antes y después de Cristo, porque dice que fue del 2630 al 2610, va para abajo. Sí, es que, haz de cuenta, el 1 en, digamos, el nacimiento de Cristo, verlo de forma como si fuera la recta numérica, antes de Cristo son los negativos y después de Cristo el positivo. El nacimiento de Cristo es el 0. Entonces, de allá, haz de cuenta que todos antes de Cristo se encaminan todos al 1. Te pongo Entonces, la tablita. Entonces era un lapso de tiempo del -7 al -6, digamos, pero vas avanzando al 0, ¿sí me explico? Aquí está el 2010, a 20 se suma, no entiendo. Se suma 1 y es el siglo 21. Ok, lo de ahorita. Dice ejemplo, 25 a 0 se suma 1 y es el siglo 1. A ver. No, imagínate, entonces, si era menos 2000, porque íbamos al 1, va para abajo. Entonces, ingeniero, Sí. pasaron 2600, a ver, se crearon en el 2630 al 2610. 20 años duró la construcción de esas pirámides. Uh-huh. Pero se Es lo que empezaron se dice. en el 2630. Quiere decir que pasaron 2630 más 7 años, más 6 siglos. Entonces fueron 2636 años. 2636 años para que los de Chichén Itzá hicieran otra pirámide con los mismos características que las de Egipto, la misma planeación. Entonces 2000 años, o sea, ya no cuadra el de que lo hicieron al mismo tiempo, como que por alguna razón fueron los de Chichén Itzá a Egipto. Mira, si acaso porque fueron a verla, pero está muy raro, ¿no? Yo voy a ver un edificio sin saber nada y pues no voy a poder hacer otro igual. No, y yo casi me atrevo a asegurar que fue imposible que alguien Miren, jóvenes, de acá fuera. Es casi imposible porque nada más en la pura construcción nos estamos bastando. Pero la pregunta es de la materia prima preparada para hacer la construcción. Esos También. bloques que hicieron, ¿cuánto se tarda en labrar uno con la tecnología de aquellos tiempos? ¿Cuántos bloques podrías hacer por día para poder tener la demanda de los que estaban haciendo la pirámide? Es un proceso bien complejo, ¿no? Sí. Pues dice que era de No bloques de piedra revestidos. Así es. De hecho, o sea, ahorita que dice eso, en las pirámides tenían un revestimiento de un tipo de piedra blanca, que era tipo, no sé si mármol, granito, algo así, que obviamente eso con el tiempo sí erosionó, se cayó, etcétera. Y ahorita vemos los bloques de piedra caliza que estaban, digamos, por dentro, pero tenía la pirámide brillaba. Creo que era un tipo de piedra blanca pulida la que cubría las caras. Pero lo que dice don Alfredo es lo que mencioné yo al inicio, de que para empezar esa piedra, yo supongo que había un banco de piedra muy grande que estaba
no muy lejos, pero tampoco era como que aquí un ladito de donde se construyeron, y detrás de un río. O sea, había que quebrar la piedra, habría que hacer los bloques, porque obviamente no se hallaron los bloques hechos, como hizo Alfredo, o que tallarlos, hacerles esa forma de bloques, y después trasladarlas, teniendo que cruzar un río y llevarlas hasta el lugar del sitio, y que cada piedra pesaba 2.5 toneladas, se dice que hasta algunas piedras hasta 15 toneladas, o sea, se dice, fue un dato que no dimos, que se me pasó por ahí, se dice que la historia dice que los transportaban una especie de trineos o carretitas ahí, no sé, pero hay un dato muy curioso del que hablan muchos arqueólogos, que jamás se han encontrado evidencia ni la más mínima de ese tipo de trineos o del tipo de transporte o de artefacto que usaron para mover las piedras. Hay muchos dibujos y hay muchas cosas, pero evidencia real sobre eso específicamente no hay nada. ¿Por qué? Porque tal vez no existió, porque tal vez, no sé, ahí se los pusieron acá estos hombres. No sé, pero dan ese dato y lo remarcan mucho, de que es curioso que ni la más mínima evidencia hay del tipo de, digamos, de transporte que utilizaban para mover esos bloques. Hay muchos dibujos, hay muchas teorías, pero no hay ni la más mínima evidencia de que algo así hubiera sido. Y es que estamos hablando de que más o menos, creo yo, más o menos, mover un bloque de esos era como mover un elefante adulto. O sea, pues aquí dice que oscilaba entre 2 y 60 toneladas supuestamente los bloques, hecho que la convierte en un triunfo arquitectónico y una de las 7 maravillas del mundo, aparte de la cubierta de bloques de piedra caliza pulida, que también pesaban varias toneladas. ¿sí? Pues una persona no puede... ¿Cuántas personas levantan más de 2 o 3 toneladas? O sea, y es que se vuelve lo mismo. O sea, el tiempo de construcción, si haces, se dice que hay 2.3 millones de bloques ahí. Y eso, en el tiempo en esos 20 años y etcétera, se dice que se tuvieron que haber millones, 2.3 millones de bloques. O sea, imagina la cantidad, todas del peso que son, a cruzarlas un río, llevarlas hasta allá, subirlas a más de 100 metros de altura, porque digamos, recién estrenadita la pirámide tenía 146.7 metros de altura. Se dice que hoy en día está en 138, porque se ha erosionado y cayó pues digamos, la cúspide y todo. Pero, o sea, subir esa cantidad de bloques a más de 100 metros de altura, así con soguitas, palos y lo que tú quieras, o sea, hubieran 100 egipcios ahí, es una tarea ardua. Y ahora, lo que comentábamos, que 20 años, ok, el número de bloques y todo el sistema y como quiera, para que se haya hecho en esos 20 años, nos hablan los expertos, que ya se analizó por mucha gente, eso de que cada 2 minutos y medio tenía que estarse colocando un bloque, trabajando día y noche, como decimos. O sea, no es que no. Mira, o sea, ahora no nomás era dejar la piedra ahí, están pegadas con un tipo de mortero. Sí. Suponiendo que pesa 1 tonelada, que no pesaban todos eso, 1 tonelada, ingeniero, aquí según los cálculos, según pues sacando los cálculos para sacar una persona, o cuántas personas necesitan para mover 1 tonelada. Si media tonelada se la mueven entre 6, suponiendo que entonces son 12. Entonces, sacando la suma de la operación de 12 personas moviendo, por ejemplo, 3 millones de toneladas, da un aproximado de 36 millones de personas tuvieron que haber trabajado en eso. Imagínate. Los números no. Y aparte, pues no son máquinas. Fueron máquinas, pues te lo entiendo, pero pues no. Y es que te decía yo que hoy en día, si con las grúas, aún con grúas, escuchen lo que te voy a decir, aún con grúas, en la actualidad es imposible colocar un bloque cada 2 minutos y medio. O sea, si tú tienes el material ahí a un ladito y la grúa tiene que girar, tomar el bloque
y lo que gira para volver hace más de 2 minutos la grúa sí o sí, en lo que se asegura el bloque, en lo que se levanta, porque no las grúas no se manipulan rápido por cuestión de seguridad, es muy lento el proceso. O sea, en teoría rápido, pero realmente, o sea, no podrían estar poniendo un bloque cada 2 minutos y medio. Lo mismo pasó con la estructura que te dije de Perú. No hay forma de que lo subieran hasta acá, está muy pesado, y aparte la altura que está por ahí, pues es mucha la altura, es imposible, no hubieran aguantado las personas. Y emularon una forma y era mediante un tipo de energía gravitatoria. Sí. Bueno, vaya que cuando empiezas a sacar los datos y a más o menos ver la posibilidad de hacer algo así, te das cuenta que es imposible realmente. Son absurdos los números. Sí. Pero bueno, pues ha pasado la hora. ¿Sí se escucha? Y es que Escucho que se corta. sí. Ah, está, ya. Continúa. ¿Cómo que se corta? A ver, habla. Sí. Decía, quería nada más hablar de ese que en Japón se intentó construir una pirámide como la de los egipcios y fracasó en el intento. O sea, Ni así lograron. Se habla esto de 1978, dice. Uh-huh. Pero se propusieron a construir las pirámides. Mira, este dato. Ok, yo no lo había visto bien, pero dice que se propusieron a construir con herramientas primitivas una pirámide como las de Egipto, obviamente en un tamaño mucho más reducido, pero resultó ser muy complicado, fracasaron, dejaron el proyecto. Ok, pero igual, o sea, en tamaño reducido y no, o sea, y muy reducido. Estoy viendo una imagen, o sea, muchísimo, muy reducido. Pero muchos ingenieros alrededor del mundo han hablado de esto y realmente dicen que es imposible, o sea, tardarían más de 20 años con la tecnología que hay hoy en construir algo así y no con la presión que está hecha. Entonces, pues ahí lo dejamos al pensamiento de cada quien. Eso para mí tuvo que haber sido construido con alguna ayuda grande, porque realmente para la época pues no daba para hacer algo así. Uh-huh. Así es, básicamente imposible. Don Alfredo, ¿usted comentarios finales quiere agregar? Pues igual sorprendido, y aunque es parte de la historia que ves en la escuela, pues no dimensionas realmente lo que es el trasfondo de la construcción y el sentido con el que fueron hechos estas pirámides, que aún con la erosión que tienen, pues se mantienen de pie. Pero pues es parte de la historia del mundo que podría seguir en el enigma hasta que pues se logre descifrar el origen porque teorías hay muchas, pero aún así en esas teorías existen lagunas que no son confiables, porque en su mensaje, porque no se duda en cómo se construyeron, y nos vamos a seguir conservando y algún día esperemos encontrar parte del principio de la elaboración de ellas. Sí, y es muy cierto lo que dice, siguen de pie. Ahí nos damos cuenta. Pues bueno, entonces si les parece lo dejamos aquí. Esperamos a los seguidores les guste. Y bueno, creo que aquí sale también más tema, ¿no? Falta estudiar, quizás podemos estudiar otras arquitecturas, más o menos ver posibilidades de cómo se creó. El que mencioné que fue por ahí en Perú, creo que en Bolivia hay otro. Entonces en diferentes partes del mundo hay ese tipo de arquitecturas. Se finge todo ese tipo de construcciones. Sí, me parece bien. Bueno, pues lo dejamos aquí. Ajá, ¿estaba hablando? No. Lo dejamos aquí y esperamos les guste.
Y pues nos vemos en un próximo encuentro.